Bienvenido o bienvenido, querido estudiante de cuarto medio, a nuestra clase sobre campos magnéticos inducidos. Como vimos en sesiones anteriores, el magnetismo está relacionado con la disposición de los dominios magnéticos en el caso de algunos minerales que contienen hierro. Y estos dominios magnéticos tienen que ver con la propiedad del spin de los electrones, es decir, la carga eléctrica en este constante movimiento que interpretamos como un giro está haciendo que aparezca este fenómeno magnético. Por lo tanto, ¿habrá alguna forma de tener un campo magnético sin la necesidad de que tengamos un imán físico para poder generarlo? En 1820, por primera vez, el científico Ørsted evidenció que se genera un campo magnético alrededor de una corriente eléctrica. Este descubrimiento fue totalmente de casualidad, ya que se encontraban brújulas sobre una mesa que no debían estar ahí, pero este científico tuvo la habilidad de observar que las brújulas se alteraban cada vez que se generaran corrientes eléctricas. En el siguiente video veremos cómo se aprecia este fenómeno de forma experimental. Bueno, en la experiencia de Ørsted tenemos una brújula y un cable rectilíneo que está orientado en la misma dirección que la brújula. En principio la brújula ahora estaría orientada según el campo magnético terrestre. En el momento en que hagamos circular una corriente eléctrica con esta dirección y sentido, por ejemplo, o con esta otra, creará por la ley de Ampère un campo magnético en su entorno y provocará el giro de la brújula. Lo voy a explicar mejor, pero vamos. Bien, entonces aquí lo que tienen es una brújula que está orientada según la línea del campo magnético terrestre para que coincida con la orientación del cable que pasa sobre ella. Recuerda que las brújulas lo que hacen es detectar las líneas de campo magnético y se orientan paralelas a estas líneas. Lo que van a hacer ahora es invertir los cables para que la corriente pase en la dirección opuesta o en realidad en el sentido opuesto para que la brújula se desvíe hacia el otro lado. Se menciona también la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que el campo magnético que se genera alrededor de un alambre que conduce electricidad es perpendicular a este alambre y es concéntrico, es decir, se forman zonas con formas circulares donde a medida que nos vamos alejando del cable se va haciendo más tenue el campo magnético. El campo magnético se representa con la letra B mayúscula y se mide en Tesla en el sistema internacional. Y, al igual que el campo eléctrico, es un campo de carácter vectorial, es decir, lo vamos a representar a través de vectores o flechas. Para estudiar este modelo vamos a ver lo que pasa cuando tenemos un alambre que conduce corriente eléctrica. En este caso se genera un campo magnético inducido alrededor de este alambre. Como ya había mencionado, este campo tiene forma de círculos alrededor del alambre, como podemos ver en esta fotografía, donde se han puesto limaduras de hierro sobre un papel que es atravesado por un alambre para que podamos evidenciar estas zonas con forma de círculo. A medida que nos alejamos de este cable, el campo magnético se hace menor. ¿Cómo se calcula el módulo de este campo magnético a una distancia R, por ejemplo aquí, del alambre? Se calcula como μ0 por I, que es la intensidad de la corriente eléctrica, dividido 2pi por R, que es la distancia a la que estamos del cable. μ0 es una constante de proporcionalidad conocida como permeabilidad magnética del espacio libre y tiene un valor de 4pi por 10 elevado a menos 7 Tesla por metro dividido Ampère. La dirección y sentido del campo magnético se define con la regla de la mano derecha, que vamos a ver en la figura de abajo. Ahí tenemos una corriente eléctrica que va vertical hacia arriba, entre paréntesis. Recuerda que esto significa que los electrones se mueven hacia abajo, ya que la corriente tiene
el sentido contrario al movimiento de las cargas negativas. Bueno, ponemos nuestro dedo pulgar de la mano derecha en la misma dirección y sentido que la corriente eléctrica, es decir, hacia arriba, y notarás que tus dedos se cierran, si los miras desde arriba, en sentido antihorario. Es decir, tus dedos están indicando en qué sentido debemos poner las flechas para el campo magnético. Así, el vector campo magnético apunta hacia allá por el frente del cable, pero hacia atrás apunta para el otro lado. En este lado apunta hacia nosotros y en el lado de por acá apunta hacia atrás. A esto le llamamos la regla de la mano derecha. Vamos a profundizar en esta regla en la próxima sesión cuando veamos cómo las cargas eléctricas son desviadas cuando viajan y está la presencia de un campo magnético. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. La corriente doméstica máxima en un conductor es de 15 amperes. Si esta corriente pasa por un conductor largo y recto y su dirección es de derecha a izquierda, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético que produce la corriente a 1 centímetro por debajo del alambre? Vamos a escribir primero la información para calcular el módulo de este campo magnético y luego vamos a ver el tema de la dirección y el sentido, es decir, el carácter vectorial de este campo magnético inducido. Recuerda que se llama inducido porque no tenemos la presencia de un objeto físico como un imán que está produciendo este campo magnético, sino que este campo se está produciendo por el movimiento de cargas eléctricas a través de un alambre. Vamos a calcularlo según la fórmula anterior y voy a anotar todos los valores que necesitamos para resolver este ejercicio. Como siempre, las constantes nos indican en qué unidades de medida debemos trabajar, por lo tanto 1 centímetro debemos trabajarlo como metro, lo cual es 0,01 metro. Y vamos a reemplazar las unidades de medida, nos van a quedar así: Tesla, metro, partido por amper, arriba tenemos amper y abajo tenemos metro. Por lo tanto, el resultado nos va a dar en Tesla. Simplificamos el 2 con el 4 y el número pi. Y ahora utilizamos la calculadora científica y obtenemos el resultado, lo que nos da 0,0003 Tesla, lo que es igual a 3 por 10 elevado a menos 4 Tesla. Para que reflexionemos sobre la intensidad de este campo magnético a 1 centímetro de este alambre, es bastante tenue. Bien, por eso nosotros que usamos audífonos con cables o estamos cerca de un montón de cables que tienen corriente eléctrica, no sentimos estos efectos de los campos magnéticos inducidos. No significa que no estén, sino que su módulo es muy pequeño y por lo tanto sus efectos son despreciables. La dirección y sentido de este campo magnético. Bien, el cable está ubicado de forma horizontal y la corriente va de derecha a izquierda. Por lo tanto, así va la corriente eléctrica. El punto que debemos analizar está a 1 centímetro por debajo del cable, es decir, aquí abajo. Si usamos la regla de la mano derecha, entonces ponemos nuestro pulgar apuntando hacia la izquierda y nuestra mano se cierra, ¿verdad?, hacia abajo. Y cuando llegamos a la parte de abajo del cable, nuestros dedos están apuntando hacia nosotros. Por lo tanto, en este punto de abajo tenemos una flecha que viene hacia nosotros. Es decir, podríamos dibujarla en una perspectiva así. Y, por ejemplo, un punto que está aquí arriba es una flecha que entra a la pantalla, que podríamos dibujar así, hacia atrás. Justo al frente del alambre el campo va hacia arriba y justamente por detrás el campo va hacia abajo. Recuerda que esto forma círculos. Si este campo es muy pequeñito, ¿cómo podríamos aumentar su efecto
para que podamos tener un campo magnético que podamos manipular, ya que a medida que pase corriente eléctrica vamos a inducir un campo y cuando cortamos la corriente, este desaparece. El campo magnético en el centro de una espira que tiene n vueltas, es decir, si tengo una sola espira o una sola vuelta de alambre, Sn será 1, si tengo dos vueltas, Sn será 2 y así, se calcula como mu0 por n, que es el número de vueltas, por I, que es la corriente que está pasando por el alambre, dividido 2 veces R. R es el radio de el círculo que forma el alambre. Recuerda que este es el campo magnético que va por el centro, ¿ok? Es bastante estable y por eso, dependiendo del número de vueltas, este campo magnético se va a amplificar, ya que es directamente proporcional, ya que está en el numerador de esta fórmula. Ahora, podemos aplicar esto a lo que es un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Cuando tenemos muchas vueltas de alambre, muchísimas, y el radio de estas vueltas es pequeño en comparación al largo del alambre, entonces podemos calcular el campo magnético adentro de este solenoide como mu0 por n por I dividido L. ¿Sí? Y n dividido L se conoce como la relación entre el número de vueltas y el largo del alambre. Aquí tenemos un solenoide que además adentro tiene una pieza de hierro que no está imantado naturalmente y cuando se conecta a una pila se produce un electroimán que, como podemos ver aquí, es capaz de mover la aguja de la brújula. Este es un campo magnético inducido. Aquí podemos ver cómo atrae a un pequeño tornillo y cuando sacamos la conexión a la pila, es decir, cortamos la corriente eléctrica, deja de funcionar el imán. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un solenoide tiene 0,3 metros de longitud con 300 vueltas y conduce una corriente de 15 amperes. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el centro de este solenoide? Ya tenemos los datos y ahora reemplazamos. Usando pi igual 3,14, obtenemos el siguiente número, que es aproximadamente 1,88 por 10 elevado a menos 2 Tesla. Puedes notar que la corriente es la misma que el ejercicio que habíamos hecho antes, pero esta vez el orden de magnitud del resultado es diferente. Nos había dado 10 a la menos 4 Tesla y ahora nos dio 10 a la menos 2. Por lo tanto, sí aumenta la magnitud del campo magnético cuando tenemos un solenoide. Algo que no mencioné anteriormente es que este cable debe tener un recubrimiento aislante, ya que si tenemos este solenoide y no tenemos un recubrimiento aislante, lo que tenemos que hacer es que las espiras no se toquen entre sí, ya que si no tenemos un recubrimiento aislante, los electrones, en vez de dar las vueltas por el solenoide, lo que hacen es pasar de forma directa. A este tipo de cable con un revestimiento aislante, una pintura, se llama galvanizado y permite que los electrones efectivamente den vueltas por el alambre, haciendo lo que queremos, que es aumentar la magnitud de este campo magnético inducido. Si has llegado hasta acá, te felicito. Has hecho un buen trabajo. Recuerda que puedes resolver tus dudas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Cuídate mucho, lávate muy bien las manos con agua y jabón. Si vas a salir, usa tu mascarilla y nos vemos en una próxima oportunidad.